permanezca para siempre. Que siempre el Espíritu Santo de Dios promueva un mensaje cristocéntrico, el mensaje de la cruz, aunque duela, aunque sea como una piedra en el zapato, pero ese es el mensaje que redime, que salva, que perdona, que redime, que trae salvación al hombre. Y ese es el mensaje sin compromiso que tiene que predicar una iglesia. ¿Cuántos dicen amén por eso? En otras palabras, la pregunta es: ¿ustedes vieron que la cruz se convierte a veces en un tropiezo y que ya muchos tropezaron con ella y no quieren avanzar a la eternidad conmigo? Ustedes también quieren tropezar. Y se levantó el mismo Pedro que había dicho: Señor, no vayas al Calvario. Y el pobre Pedro, que había sido acusado como voz del diablo en ese momento, ahora tenía luz y dijo: Señor, si nos vamos de ti, ¿a quién iremos? Si solo, y quiero que capten esto con curiosidad, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuánto le alaban esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Solo tú tienes palabra de vida. Ahora, como estoy enseñando, capten esto, que ahora viene la parte profunda aquí. Unos dijeron: dura es esta palabra. Y dice Pedro: tú dices que se es duro y que nos vayamos. Y dice: no, Señor, si nos vamos, ¿a dónde? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Y con usted une y se da cuenta que el sentido es que la palabra que para muchos era dura, esa misma palabra dura era la palabra que dijo Pedro, que adentro tenía vida eterna. El evangelio no es un juego. El evangelio no es un deporte. El evangelio es vida o muerte con Cristo. El evangelio es sí y amén con el Señor. El evangelio es un compromiso serio con mi Señor, cuésteme lo que me cueste. Hay un precio de sacrificio no para salvarme. Hay un precio de persecución a causa del Señor. Hay un precio de burla a causa del Señor. Hay un precio de gente que no me entiende, que me acusa, que se ríe de mí. Tome eso con alegría, porque eso no me va a hacer tropezar. Yo voy a ir adelante porque quiero el premio de la soberana vocación en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Esa palabra dura, esa misma, eran las palabras que tenían adentro vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero decirte en esta mañana fuerte: no te cojas lástima. Tú has sufrido menos que el Señor. Y menos que Pablo. Y menos que Pedro. Y menos que todos aquellos mártires que aparecen en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis, qué linda palabra en español, me seréis testigos. Pero la palabra testigo significa, ahí significa en griego, me seréis mártires. Así que van a tener tanto fuego del Espíritu Santo, tanto poder para predicar la cruz. Hermano, mire con cuidado. El mensaje de Pedro en Hechos 2 fue la cruz. El de Pedro en Hechos 4 fue la cruz. El de Pedro en Hechos 10, casa de Cornelio, fue la cruz. El de Pablo y Bernabé y Timoteo y Sila, era siempre en cada sinagoga judía, era la cruz. Ellos habían asumido que debían ser tan poderosos predicadores de la cruz, que a veces la cruz los llevaría al martirio. Y el Señor se los había avisado: me seréis mártires muchas veces por causa de mi nombre, pero sed fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. No ha llegado a la parte práctica del mensaje, nada más que prediqué la parte doctrinal, pero quiero que te quedes con esto. La segunda parte del mensaje es esta. Hay una aplicación práctica en el día de hoy de cómo el tropiezo de la cruz, que el diablo, repito la idea, la fotografía la presenta como un estorbo para que le tomes miedo. Ese mensaje en lo práctico tenemos que entenderlo. Y Jesús habló en Mateo 7:13 esta palabra. Escuchen qué palabra. El Señor dijo: porque ancha es la puerta y el camino espacioso que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta. Y el Señor avisó entonces que el camino que lleva a la vida es angosto. ¿Y cómo es la puerta? Estrecha. ¿No ves cómo yo bajé de peso? No, eso no tiene que ver nada. Tiene que ver con el peso ese del pecado que dice Hebreo. Echemos todo peso que nos asedia, el pecado que se nos quiere pegar, para que podamos entender que el camino que se transforma en gloria es un camino estrecho. Ahora, como el Satanás toma la cruz y la presenta como un desastre. Ten cuidado. Mira que se te va la juventud, ya
18 y aún hoy día es casado. ¿Qué camino más duro es? Ten cuidado, ten compasión. Vive como otros que ya acabaron por allá. Pero el mensaje del Señor es, escucha, iglesia, el diablo está ofreciendo un camino ancho. Eso quiere decir, no hay provisión, no hay problema, no hay reglas, no hay estatutos ni nada, y todo se vale. Pero el Señor que fundó la iglesia y es el autor y consumador de nuestra fe dice, ese camino aparentemente libre es el que lleva a la perdición. Esta mañana yo me estaba orando en mi sillón por ustedes, eran como las 6 de la mañana, 6:30, y tuve como una revelación del momento cuando el libro de la vida se abra en Apocalipsis allá al final, y dice que se abre delante del juicio de los muertos impíos, que se llama ahí el juicio ante el gran trono blanco, y el libro de la vida se abre. Hay 2 libros que se abren en ese capítulo casi último de Apocalipsis para los que murieron sin la fe de Jesús, caminaron por el camino ancho. Y obviamente, como siempre tiene razón Jesús, el camino ancho los llevó a la perdición y se murieron así. Y ahora se levantan de los muertos y van ante el gran trono blanco, y Juan ve y escribe en Apocalipsis que cuando los libros de sus obras son abiertos, era para mostrarle que ellos merecían juicio de Dios por sus pecados, pero después se le abre el libro de la vida. El gozo más grande que tenemos que tener no es que hagamos milagros, es que nuestros nombres estén en el libro de la vida. ¿Cuántos se gozan por eso esta mañana? Y dice que fueron buscados sus nombres, pero como los nombres no estaban, dice Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el horno que arde con fuego y azufre. Y esta mañana orando tuve la percepción de miles de almas cuando el Señor le hable en el juicio final y les diga, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y yo pude oír en mis oídos ese no desesperante pero impotente de las almas cuando oían, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esta mañana orando en el Espíritu pude percibir qué no tan desesperante, qué desesperación. Cuando el gran tribunal se establezca, cuando el juez de vivos y muertos se establezca, cuando el que sabe todos los secretos de los hombres abra la verdad, lo que nadie sabe de nosotros, y lo abre y revele delante del hombre y su conciencia que él merece el infierno porque él no creyó que ese camino de Cristo, de la cruz, de la abnegación, ese camino angosto era el camino de la verdad. Y esa gente van a soltar, fue lo que yo percibí, un no, como diciendo, ¿cómo me va a pasar a mí si yo fui a la iglesia, si yo iba a las misas, si yo daba a los pobres una moneda, si yo hacía esto y lo otro, si yo creía en Dios? Pero no es solo creer en Dios, esa es la base. Es creerle a Dios que Él envió a su Hijo al mundo para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Yo oro y orando lloro que cada uno de los que estamos aquí oigamos cuando nuestros nombres se mencionen en el libro de la vida y nos diga el Señor, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. El evangelio es un estilo de vida donde la cruz va delante de mí, donde le digo no al pecado, y si me caigo en el pecado otra vez me levanto. En lo práctico el diablo hace esto, me brinda el camino ancho, me brinda el camino sin problema, aparentemente dice, mira, qué libre eres, camina por ahí, pero ya sé que en lo práctico ese camino al final es un negocio para gente absurda. El negocio para inteligentes lo estamos sembrando aquí esta mañana en la iglesia. Ahora digo no, pero después voy a decir un sí por la eternidad al Cristo de la gloria. Casi acabando el mensaje de esta mañana, escuchen esto. Esa táctica del diablo de ver la cruz como un tropiezo, de presentarla como un estorbo a la felicidad, es una vocecita, quiero que todo el mundo oiga esto, que los cristianos oímos. Puede ser aquí en la mente o alguien que nos la hable aquí y nos diga, tómalo suave, no te esfuerces tanto, no caigas en fanatismo, no te sacrifiques demasiado.
No hay que ser demasiado santo. Ten compasión de ti. No soportes esa persecución que tienes por tu fanatismo. Cada vez que esas vocecitas lleguen, no tenga miedo, porque el Señor no tuvo que decirle a Pedro: apártate, quítate. Fíjese que dijo: quítate de delante. Porque la serie se llama Los tropiezos de la cruz. Quítate de delante de mí. Me está diciendo que yo lo tome suave, que yo no me esfuerce, que yo no caiga en fanatismo. Quítate, no importa quién esté hablando, porque el evangelio es una cruz. Es una fe que tiene que ser probada. Es una fe que tiene persecuciones por decirla y por creerla. Es una fe que no hace caso al diablo que me grita: ven y peca, ven y logra, ven que el camino está rico, ven para acá. Porque el objetivo final del diablo, que el Señor lo reprenda en esta mañana, es aquí que termino como comencé, es finalmente quitarnos el premio en que la cruz se va a convertir. Porque la cruz pesa ahora, la cruz duele ahora, pero qué lindo si al final de la cruz Cristo me entrega una corona de gloria. ¿No lo leímos acaso esta mañana en la palabra? El que pierda su vida, hablando del que dice: bueno, me está costando y mi vida duele y mi corazón me duele por ser fiel al Señor, pero si pierdes la vida, hablando no de la vida física, de la vida de libertades, y la pierdes y ya no eres tú, dice: el que pierda su vida la hallará, pero aquellos que la ganan ahora después la perderán. Quédese con este versículo. Según a Timoteo 12, sufrimos también, reinaremos con él. Quédese con Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte, y el Señor te dará la corona de la vida. Yo deseo que en esta mañana tú entiendas que la gracia de Dios te va a seguir protegiendo, que la gracia de Dios te va a seguir asistiendo. Yo quiero que tú alabes al Señor en esta mañana y le digas gloria a Dios por un momentico, porque el Señor te ha traído una iglesia que no juega con tu vida eterna. Te ha traído una iglesia que no juega con tu alma, con tu eternidad. Él te trajo una iglesia que no juega con los sentimientos de la gente y les quita el dinero como hacen otros bárbaros y prometen prosperidades y logros y no le avisan a la gente de que tenemos que cultivar el alma como un tesoro para ganarlo por la eternidad. ¿Sabe de qué prediqué el martes aquí en la iglesia? Prediqué de que oren por el pastor Eliseo. ¿Sabe qué dijo Pablo? Pablo, ay Dios mío, dijo: ayúdenme, no sea cosa que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Verdad, Giovanni? Qué tremendo es. ¿En qué peligro yo estoy si yo me paro aquí a congraciarme con ustedes para que se sientan felices nada más? Y obviamente oro por su felicidad y lloro por su felicidad y me esfuerzo en preparar un mensaje lo más profundo, aunque sea un lenguaje muy sencillito para que todo el mundo lo pueda entender. Pero si yo vengo aquí a darte una alegría y que te rías y soy un cómico nada más. ¿Cuántos has visto pastores cómicos en la televisión? Pues todos son cómicos, muchos pastores cómicos. Pero no hablo de los pastores, miles de pastores buenos que hay aquí en la ciudad y en otras partes que predican la verdad. Monte de Sión es una de las muchas iglesias buenas de aquí de Miami. Nunca dejemos de amar el cuerpo de Cristo. Pero hablo de los falsos pastores y de los falsos maestros, de los falsos apóstoles que contentan a la gente con un mensaje para esta vida y nunca le hablan de la eternidad. Yo quiero que oren por mí, porque yo necesito heredar la patria que el Padre me tiene preparada. Yo quiero que oren por mí, porque yo necesito llegar al final de la carrera en victoria. Señor, por fin acabé la carrera, guardé la fe, me está reservada la corona de vida, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Que digamos